en la zona del occidente, en Río Sucio, campesinos e indígenas, pequeños productores agrícolas, especialmente cafeteros, que desde el año 2002 inician un proceso que podríamos llamar de resistencia o de construcción de paz imperfecta, en nuestro lenguaje, a través de procesos de cooperación, de organización. Este tipo de encuentros y de solidaridades que emergen allí en medio de esos conflictos van a permitir, por ejemplo, que en términos de la atención humanitaria el municipio de Río Sucio tenga una mayor eficacia, si se quiere, que otros municipios ubicados en la zona del oriente, donde no se dieron esa solidaridad. Entonces nuestra tarea ha sido tratar de ayudar a escudriñar en las características de ese proceso. ¿Cuál es la concepción que la gente tiene de su trabajo cooperativo o asociativo? ¿Para qué lo hace? Pero también qué prácticas específicas han generado, que han servido para contener la guerra y en estos tiempos para generar bienestar. Y experiencias organizativas e institucionales, por ejemplo, en zonas de especial complejidad como el Magdalena y el Oriente Caldense. Desde el año 2005, allí se creó un programa de paz con la participación de la Curia, pero también de organizaciones de la sociedad civil, empresas energéticas que están en el territorio, que han tenido la capacidad de convocar a las comunidades tan afectadas por esto, que han sido silenciadas, que han sido víctimas de, no solamente en materia de la confrontación armada, sino también víctimas de la pobreza. Estos programas que encontramos allí van a tener hoy unos resultados muy positivos porque le restituyen la voz a la gente o ayudan a eso, porque también son generadores, dinamizadores de tejidos sociales y comunitarios, porque van a apelar al repertorio del arte, por ejemplo, para volver a activar la vida comunitaria y hablan de construcción de paz y de arte para la paz. Y así como esas organizaciones en Río Sucio, con cobertura en prácticamente todo el occidente caldense, en la zona del oriente y del Magdalena, también hemos encontrado a personas que son esos heroísmos anónimos que van a terminar siendo muy poderosos como construcciones de paz. Y voy a contar solamente dos que tenemos ahora muy identificados como casos. Pero, por ejemplo, el director de la Casa de la Cultura del corregimiento de Montebonito, municipio de Marulán. Cuando hablamos con él, encontramos que en medio del conflicto, un corregimiento que fue tomado en el año 2006 por las FARC, pero que también fue ocupado por el paramilitarismo, él solo, quizá en solidaridad con otros, de manera muy silenciosa, trataba de generar puentes de comunicación con los actores armados allí para invitarlos a desmovilizarse o, por ejemplo, para intentar mediar, que son las tareas que ellos hacen en procesos que comprometían a la comunidad. O, por ejemplo, también personas como un señor de Manzanares que recorre, o en esa época, creo que todavía lo hace, el territorio en motocicleta, buscando que los jóvenes se integraran a grupos de danzas folclóricas y que en ese proceso de la construcción, de la elaboración de ese hecho artístico, también se conversa, se discute sobre lo que ocurrió. Van a ser experiencias muy importantes, por ejemplo, para temas como la memoria y el perdón y la reconciliación, pero también para las políticas públicas. Aprender de estas personas cómo lo hicieron, qué características, qué pensamientos, qué acciones desarrollaron o han desarrollado en medio de conflictos y violencias, nos permitirá, por ejemplo, para el post-conflicto, sugerirle a las autoridades públicas en relación con la comunidad rutas de trabajo. Quisiéramos también preguntarle qué ha cambiado en la historia de nuestro conflicto para que hoy estemos a punto de concretar un acuerdo de paz. Y además de ello, ¿qué ha cambiado en la lógica de las FARC, que tradicionalmente se negaron al diálogo y hoy vemos que están dispuestas a él? Bueno, yo creo que primero la transformación geopolítica del mundo. En el año 64 se crean las FARC, el ELN, el EPL, en un escenario que tiene, claro, unas raíces de conflictos poderosos en el ámbito nacional, pues digamos que esto es también el eco de la violencia política de la mitad del siglo, esa confrontación liberal conservadora azuzada desde Bogotá, pero que al mismo tiempo transformó no solamente la composición demográfica de Colombia, sino también la tenencia de la tierra
toda la persecución a los campesinos de corte liberal que van a generar procesos de resistencia en el Tolima, en el Sumapaz, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que una primera cuestión para tratar de comprender lo que está pasando hoy y el contenido de la decisión de las FARC está en el orden geopolítico. El estalinismo se murió, la Unión Soviética se acabó. Quizá, como dice el historiador Erich Hobsbawm, ese fue un proceso y quizá también nos puso a pensar sobre el sentido real de las utopías políticas, pero también probablemente haya dejado a los pobres sin una ideología que los acompañe. Eso es una reflexión muy interesante de Hobsbawm. Las FARC nacen en ese momento, en los años 60, como lo dije hace un momento, en el escenario de esas tensiones mundiales. Bueno, y se cayó el muro de Berlín, ¿y qué pasa, no es cierto? En el 89. Entonces, creo que esa transformación geopolítica mundial y, al mismo tiempo, la intensificación de la producción de narcóticos en Colombia, los cultivos de uso ilícito, y la conexión que eso estableció con la lucha armada, comienzan a presentar una derrota ideológica y también creo que moral en torno a las justificaciones de la lucha armada. Pero va a haber en el caso de América Latina una transformación también que creo que va a ser una pregunta muy grande para la lucha armada y la combinación de todas las formas de lucha. En Argentina, los Kirchner, con un planteamiento de una política centrada en el bienestar, en la justicia, en la redistribución, llegan al poder por las vías democráticas formales, electorales. Algo similar va a pasar con Pepe Mujica en Uruguay, un país de 3 millones y un poco más de habitantes, y los puntos de vista de Pepe Mujica van a tener un eco mundial en temas como un planteamiento distinto en torno a la cuestión de las drogas de uso ilícito, en una perspectiva de un hombre que también participó en la lucha armada, como todos sabemos. En Ecuador va a llegar un hombre como Correa, que hoy es calificado como una especie de izquierda desarrollista por las decisiones que ha tomado en torno a los recursos naturales, pero se reconoce sin duda alguna como una persona que tiene una capacidad de gestión pública en una perspectiva de la izquierda latinoamericana. Podemos decir que con las características que tiene Bolivia y el proyecto político ligado al indigenismo y al buen vivir en Bolivia, pues bueno, Evo va también a señalar que hay rutas por la vía democrática. Por supuesto que en eso habrá que incluir el chavismo con todo lo que se puede decir en torno a esa experiencia política y sus resultados en términos sociales y económicos. Y por lo tanto, lo que ha sido la bandera, digamos el repertorio de reivindicaciones, el listado de reivindicaciones de las izquierdas armadas, pues son los mismos que van a tener estos gobiernos en el poder por vías democráticas. 50 y tantos años de lucha armada no han generado, en el caso colombiano, una capacidad real para tomarse el Estado, pero tampoco han demostrado capacidad real para incidir en la lucha a favor de los pobres. Al contrario, hay allí una estela de daños, de violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que ese tercer factor, es decir, el cambio en la perspectiva, como en la ruta política de muchos países en América Latina, también le van a decir a las FARC, ustedes no están haciendo absolutamente nada allí. Y por supuesto que el proceso, no se puede dejar de desconocer que la seguridad democrática durante los 8 años del presidente Álvaro Uribe Vélez los van a golpear poderosamente en el plano militar, especialmente, dicen los entendidos en esto, por el papel que jugó la aviación y las nuevas tecnologías. De forma que hay diferentes explicaciones en el orden internacional, pero también nacional, para sustentar esta decisión. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas presentó Fórum, Estrategia de Divulgación del Conocimiento Sociojurídico.